Empecemos nuestro análisis por el estadístico asimétrico Lambda de Goldman y Kruskal. La lambda de Goldman-Kruskal mide la asociación para variables nominales y se basa en las probabilidades modales. Mide la mejora porcentual en la probabilidad de la variable dependiente, la variable y, que estará ubicada en las filas de la tabla de contingencia, teniendo en cuenta el valor de la variable independiente, es decir, la variable x, que estará ubicada en las columnas de la tabla de contingencia. Esta prueba no se basa en el chi cuadrado. La lambda de Goldman-Kruskal evalúa la capacidad de x para predecir y mediante el coeficiente lambda. Se debe leer el valor del estadístico lambda y su significancia. Se analiza el resultado dependiente, es decir, vamos a analizar el resultado para la variable dependiente y. Pero este estadístico tiene un problema, es que informa el grado de asociación entre las dos variables, pero no da cuenta de explicar la naturaleza, o sea, de la forma como se distribuyen los valores de una tabla. Pero, ¿cuándo debemos usar la lambda? Primero punto que debemos considerar es que este estadístico se aplica para ver la relación entre dos variables categóricas nominales, cuando al menos una de las dos variables es nominal. Su mayor utilidad es de carácter explicativo o causal. Es importantísimo designar correctamente cuál será la variable independiente, es decir, cuál será la variable explicativa x. Sin embargo, antes de hacer el análisis causal, es necesario identificar si las variables están o no asociadas. Cuando la asociación entre estas variables es estadísticamente significativa, ahí entonces se procede a generar la explicación. La lambda va de 0 a 1. Un valor igual a 1 significa que la variable independiente pronostica perfectamente la variable dependiente. Un valor igual a 0 significa que la variable independiente no ayuda en absoluto a pronosticar la variable dependiente. Por ejemplo, un valor de lambda de 0,83 indica que el conocimiento de una variable reduce en un 83% el error de pronosticar los valores de otras variables. Es decir, que la variable x es capaz de explicar el 83% de la variable y. Bueno, las probabilidades de clasificación incorrecta se calculan con base en la asignación a la categoría con mayor probabilidad. Ahí tenemos la fórmula para calcular la lambda, donde este primer término representa las sumas de las frecuencias más altas de cada columna de la variable independiente x. Fmax representa el subtotal más alto, o sea, marginal,
de la variable dependiente y. Y n representa el tamaño de la muestra. Considerando los resultados para la lambda, el valor numérico de la lambda indica la fuerza de la relación. Ya sabemos que el resultado puede variar de 0 a 1 y está especialmente pensado como medidas asimétricas. Si la lambda se aproxima a 1, existe asociación entre x y y. Si lambda se aproxima a 0, existirá independencia, es decir, las variables no tienen cualquier asociación. El SPSS genera automáticamente los tres resultados. Vamos a observar cómo se da el procedimiento del cálculo de la lambda. Consideremos el siguiente ejemplo. Un investigador social quiere saber la influencia que tiene el estado civil en la posición frente al aborto en adultos jóvenes. Tenemos los datos de esta investigación en la presente tabla de frecuencia cruzada. En las columnas tenemos la variable independiente que se refiere al estado civil de estos jóvenes. En las filas tenemos la variable dependiente que se refiere a la posición frente al aborto de estos jóvenes. El tamaño de nuestra muestra es igual a 500. Antes de iniciar el procedimiento de cálculo, debemos plantear la pregunta de investigación. ¿Cuál sería la pregunta de investigación para este ejemplo? ¿Qué relación existe entre el estado civil y la posición ante el aborto en jóvenes adultos? ¿Cuál es la influencia que tiene el estado civil en la posición ante el aborto en jóvenes adultos? ¿Y de qué forma el estado civil influye o determina la posición ante el aborto en jóvenes adultos? Ya sabemos que la variable independiente es el estado civil y la variable dependiente es la posición ante el aborto. Planteadas las preguntas de investigación, vamos a iniciar el cálculo de la lambda. El primer paso que debemos seguir es formular las hipótesis nula y alternativa. Como hipótesis se plantea: hipótesis nula. El estado civil no determina la posición ante el aborto de los jóvenes adultos. La hipótesis alternativa nos dice que el estado civil determina la posición ante el aborto de los jóvenes adultos. Segundo paso, debemos establecer un nivel de significancia. En general, en las ciencias sociales utilizamos un alfa igual a 0,05 que representa el 5% de margen de error permitido. En el tercer paso vamos a generar los resultados. Debemos calcular la lambda para las variables en cuestión. A continuación, veremos el proceso de la y de lambda. De la y, ¿por qué? Porque estamos analizando la variable dependiente. Debemos seguir las siguientes instrucciones para realizar el cálculo de la lambda. Primero debemos identificar los valores modales de cada columna para calcular la suma de las frecuencias más altas para cada una de esas columnas que se refiere a la variable independiente.
Segundo paso, debemos seleccionar la frecuencia más alta de los subtotales de las filas para calcular Fmax. Tercer punto, debemos calcular la Y de lambda y por fin debemos interpretar los resultados. Primer punto, calculemos la suma de las frecuencias más altas de cada columna de la variable independiente X. La variable independiente en nuestro ejemplo es el estado civil. Vamos a identificar los valores modales, es decir, los valores más altos de cada columna de nuestra tabla de contingencia del ejemplo. Enseguida podemos calcular el primer miembro de la fórmula sumando los valores modales, o sea, los valores más altos de cada columna de la tabla. El valor más alto de la primera columna es 120. El valor más alto de la segunda columna es 200 y el valor más alto de la tercera columna es 70. Así que sumamos estos valores y obtenemos un resultado igual a 390. Ahora vamos a calcular la Fmax. Tenemos nuestra tabla de contingencia con todos los datos. La variable independiente es el estado civil. Debemos seleccionar la frecuencia más alta de los subtotales de las filas. Con esto podemos calcular la Fmax. El subtotal más alto de las filas es 300. Así que Fmax es igual a 300. El tamaño de la muestra ya la tenemos, es igual a 500. Bueno, vamos a reemplazar estos valores en nuestra fórmula. Reemplazando estos valores en la fórmula de lambda, obtenemos un valor igual a 0,45 o 45%, que nos dice que el conocer el estado civil de la persona reduce un 45% el error al pronosticar la actitud ante el aborto. A continuación, la sintaxis para realizar el procedimiento a través del software SPSS. Para calcular la lambda en SPSS, vamos en Analizar, Estadísticos descriptivos, Tablas cruzadas. Seleccionamos en filas la posición ante el aborto y en columnas el estado civil. Vamos en Estadísticos, seleccionamos la prueba chi cuadrado, el lambda, damos clic en Continuar. En Casillas, seleccionamos Recuentos observado en porcentajes por columna y en residuos estandarizados corregidos. Damos clic en Continuar, luego Aceptar. ¿Cómo podemos interpretar estos resultados? El coeficiente de la prueba de chi cuadrado es igual a 0,00. Al ser menor de 0,05, la relación es estadísticamente significativa entre las dos variables estado civil y posición ante el aborto. Ya el coeficiente lambda de 0,45 tiene un nivel de significación de 0,000
menor que 0,05, por lo que la relación es estadísticamente significativa. Mirando su valor de 0,45, podemos observar que el nivel de dependencia de Y es bajo, lo que significa que el conocer el estado civil de la persona reduce en un 45% el error al pronosticar la actitud ante el aborto. Es importante salientar que cuando generamos la prueba de lambda, debemos leer solamente la variable que el investigador determina como dependiente. En nuestro caso, la variable dependiente es la posición ante el aborto. Muchas gracias por la atención. Espero que este video sea de su utilidad.